Bienvenidos a este capítulo nuevo de Declavado con Jesús. Hoy estamos acompañados de Padre Axel otra vez. Gracias, Padre, por estar con nosotros de nuevo, dándole seguimiento a este tema que en el episodio anterior hablamos del Espíritu Santo. Así que hoy seguimos en este tema tan importante porque es un tema que abarca tanto que hoy nos queremos basar en los dones, los frutos y los carismas. Así que bienvenido, Padre. Muchas gracias. Lo dejamos para que nos hable de esta parte tan importante de seguir conociendo al Espíritu Santo, el que nos mueve, el que nos da tantas cosas lindas. ¿Qué nos puede hablar hoy de esos dones, esos frutos y esos carismas que nosotros podemos recibir? Muy bien, pues gracias por la oportunidad. Para mí es un privilegio inmerecido hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es esa persona de la Santísima Trinidad que acudimos a Él en tantas oportunidades. Y mi experiencia de trabajo con la juventud es que entre más sencillez existe en el corazón, más fácil se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, Él es el don por excelencia, ¿verdad? De hecho, cuando los confirman, se suele decir, el obispo recibe el don del Espíritu Santo a cada confirmando, porque es el don por excelencia. El término don significa regalo, viene de algo gratuito, algo gratis, ¿verdad? Entonces, Él es el don por excelencia. Y en el Antiguo Testamento nos marca Isaías 11, 2 y 3, versículos 2 y 3, que hay unos dones del Espíritu Santo. Y menciona, en la versión hebrea, menciona 6 dones. Primero está el de sabiduría, luego viene inteligencia o entendimiento, luego viene el del consejo, fortaleza, ciencia, temor de Dios. Hasta ahí menciona la traducción hebrea literal. Y este es un dato bonito y curioso porque cuando esa versión hebrea pasa al griego, que es una Biblia que las iba a traer, pero ya era mucho material, esa Biblia pasa a una traducción de la Biblia Septuaginta o de los 70, se llama también. Y en esa ya pone el don de piedad. Ya no es únicamente los 6 dones, sino que añade antes del temor de Dios el don de piedad. Y la Vulgata, que es la Biblia que se tradujo del griego al latín, que era el lenguaje oficial de la Iglesia Católica, ya menciona e incluye el de piedad. Entonces ya quedaron los 7 dones como el don de piedad. En la Biblia que yo traigo, que es la de Jerusalén, menciona 2 veces el temor de Dios, pero no menciona el de piedad. Sin embargo, sí está admitido, pues porque en la traducción de la Vulgata no se sabe qué original usaron los traductores para incluir el don de piedad. Entonces es importante este don. San Agustín nos plantea la vivencia de los dones de una manera ascendente. Comenzar por el temor de Dios. Y de hecho, en la misma escritura dice un pasaje que el don, en el libro de los Proverbios, dice que el don de Dios es el temor de Dios. Para llegar al don de la sabiduría hay que comenzar por el temor de Dios. San Agustín, basado en esto, empieza a hacer una espiritualidad ascendente de la vivencia de los dones del Espíritu Santo, porque dice entonces vivamos primero el don de temor de Dios. Si tenemos el don de temor de Dios, accedemos al don de piedad. Es decir, el temor de Dios es el respeto a Dios. No es el miedo. No es el miedo. No es el miedo. Es saber que al fallarle
Lo herimos. Lo herimos, así es. Amarlo tanto como para no querer ofenderlo. Exacto. ¿Verdad? O casi mejor dicho, quedamos heridos nosotros al fallarle, ¿verdad? Exactamente, sí. Somos los que quedamos heridos. Entonces, Dios se llega a Él primero por ese temor. Si yo tengo temor de Dios, dejo de hacer cosas que no son correctas. Eso lo vamos a ver en los frutos. Luego, acceso a la piedad, a una relación personal. Yo quiero orar, yo quiero estar en cercanía de Dios, y por ese motivo es que me estoy acercando al don de piedad. Luego de ciencia, que se confunde un poco a veces con sabiduría, es porque empiezo a tener conocimiento de Dios. Empiezo a tener un conocimiento de Dios más profundo. Y así voy viviendo estos dones del Espíritu Santo. ¿Esa ciencia pudiera ser esa sed de Dios? Sí, esa sed de Dios que me lleva diríamos, a buscarlo en la palabra, a buscarlo en la oración, que ya empecé a practicar en la piedad, pero que me lleva, ya no solo quiero oración, quiero también relación y conocimiento de la palabra de Dios. Claro, ¿verdad? okay. Después de la ciencia viene el don de fortaleza, que significa una fuerza que el Señor inspira para que nosotros tengamos también valentía. Es el don que más funcionó en todos los mártires, ¿verdad? Y ese don de fortaleza nos hace capaces ya de avanzar sin miedo hacia seguir en la búsqueda de Dios. Y luego pasamos al don de consejo, que es no tanto para yo aconsejar, sino que es más bien para yo recibir los consejos de Dios. Okay. Aprender a escuchar a Dios. Sería la vivencia de este don tan importante. Y ya llegamos entonces al conocimiento e inteligencia, que no tiene nada que ver con el intelecto, ni con el CI, ni nada de esto humanamente, sino que es un entendimiento de las cosas de Dios. Es cuando ya comprendemos qué es lo que quiere salvarnos. Es cuando ya comprendemos que hay que gozarnos en la presencia del Señor, ¿verdad? Estos niveles, diríamos, de vivencia de los dones, aunque se dan incompleto en la confirmación, va en ese orden la vivencia, según una teoría de San Agustín, porque el ser humano debe estar consciente totalmente de hacia dónde camina, de hacia dónde va, que tiene unas metas, que tiene un caminar por delante. No es solo ya me confirmé, ahora soy cristiano totalmente, y bueno, ¿y ahora qué? No, ahora empiezo el caminar, ¿verdad? Por eso no hay que ver los sacramentos como fines en sí mismos, sino más bien hay que verlos desde el punto de vista de un caminar, de un caminar a un medio, un medio para llegar a la santidad. Y luego ya haciendo a la sabiduría. Y la sabiduría, fíjense por dónde, hay un libro, sabiduría, la Biblia tiene libros sapienciales, ¿verdad? Que son sabios, y la sabiduría es donde yo ya entiendo por qué fue creada cada cosa de la creación de Dios. Y entiendo el por qué. Entonces ahí ya soy una persona que respeta al ser humano, ¿verdad? Al que está cerca de mí, al prójimo ya lejano, porque sé que es obra de Dios. Ya entiendo por qué Dios me dio unos ojos y qué es lo que tengo que ver con esos ojos. Ya entiendo por qué me dio una posibilidad de habla, incluso si no tuviera voz, ¿verdad? Hay un lenguaje, ¿verdad? Por señas, donde la gente se puede comunicar. Y ya entiendo yo por qué Dios me dio esas posibilidades y esas riquezas, ¿verdad? Esa es la sabiduría. Entender. Entonces tú imagínate el consejo que te puede dar una persona sabia. Es maravilloso, ¿no? Porque te está diciendo, comprendiendo en su totalidad lo que Dios tiene para nosotros y ha creado para nosotros.
Obviamente la plenitud del Espíritu Santo solo la tiene Jesucristo, ¿verdad? Que es quien nos envía su Espíritu. Pero nosotros llegamos a una cierta cercanía ahí en esta tierra, ¿verdad? Que sí nos puede hacer gozar la presencia del Espíritu Santo. Por eso hay grupos que cuando reciben el Espíritu Santo bailan, cantan, traen esa fuerza, como vinieron ahora los jóvenes hombres y mujeres de los retiros, y traen esa fortaleza. Fíjate que tenemos un sistema de captar gente que se llama preservidores, ¿verdad? Donde se les invita a ir a servir. Ayer había 60, entre hombres y mujeres, deseosos de ir a servir. ¿Por qué? Porque están llenos del Espíritu Santo. Padre, ¿y estos dones se reciben en la confirmación? Sí, se reciben en el bautizo. En el bautismo, ok. Pero ¿qué hace un bebé con esos dones? Eso sí, o sea, eso no queda... puede hacer nada. Queda eso en el queda alma, como en reserva, ¿verdad? Y Queda como en reserva y se despierta con la confirmación. Con la confirmación. ¿Verdad? Como... ¿Y lo piden estos jóvenes cuando recibe o cuando fuimos a nuestra confirmación? ¿Pedimos esos dones o como dice usted, son regalos? En ese momento el Señor nos regala por medio del Espíritu Santo estos dones. Los despierta. Él los regala, los despierta. Es decir, ya están, ¿verdad? Ya regalados, ya fueron. Ahora viene el Señor y los despierta. Y entonces se vuelven en corrientes de agua viva, que dice la Sagrada Escritura. ¿Verdad? Porque empieza a funcionar todo eso. Siempre ven un proceso, ¿verdad? Ninguno es sabio de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que tiene que vivir ese proceso de ascendencia y permanecer en ese proceso, ¿verdad? Que ahí es donde entran en juego lo que son los frutos del Espíritu Santo. Porque si estoy viviendo según mi vida cristiana, lo que yo planifico para ser cristiano, viviendo mis sacramentos, teniendo un orden en el alma, un orden en la conciencia, entonces voy disfrutando, gozándome de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy les traje un material donde en los frutos del Espíritu Santo vamos a ver quiénes personajes conocidos han vivido esos frutos del Espíritu Santo. Y quizá hay miles de gentes más que no sabemos, porque la misma gente no sabe lo que vive, a veces no saben el gozo que tienen, de dónde les viene, de dónde proviene ese gozo espiritual, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los dones, estos son los dones del Espíritu Santo. ¿Cuándo se convirtieron en 7? Porque eran 6 originalmente. Se convierten en 7 en esa primera traducción de la Biblia al griego. Era necesario traducir la Biblia al griego porque recordemos que hubo muchos que salieron al mundo greco-romano, entonces necesitaban en griego conocer las escrituras. Entonces era necesario y por eso se tradujo esta Septuaginta o de los 70, que significa que está llegando a la gente de habla griega. Y después pasa al latín por la parte de los cristianos en Roma, que necesitan ya un lenguaje común, que es el latín, y sale la Biblia de la Vulgata, se llama la traducción al latín. Es interesante estas 3 Biblias porque además te pone el orden exacto, ¿verdad? Yo viendo algunas copias de textos originales en esas lenguas, en esos idiomas, le pone la traducción y el orden de dónde van los dones, ¿verdad? Entonces tengo la bendición de haber conseguido una Biblia en hebreo, aunque yo no sé hebreo mucho, ¿verdad? Sino palabritas. Tengo la facilidad de tener una Biblia en griego y la Septuaginta en latín. Entonces me gusta mucho porque es una traducción muy fiel a lo que en la palabra de Dios se ha encontrado, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale el séptimo? Ese sale de la traducción de la Biblia en hebreo a la Biblia en griego, que es la Septuaginta, ¿verdad? O de los 70. Y cuando traducen esa Biblia de los 70 al latín,
ellos conservan. retoman y conservan el séptimo don, que no es el séptimo en realidad, porque está en el sexto lugar. Y el temor Ok. de Dios baja al séptimo lugar, Ok. ¿verdad? Y precisamente baja por lo que dice el libro de los Proverbios, ¿verdad? Que dice, tienes que comenzar para conocer a Dios por el temor de Dios. Porque es que si no Sí. le aprecias, si no le tienes un respeto, no le vas a conocer. No te va a dar deseos de conocerle, no te va a dar deseos de relacionarte Ujú. si estás en esa realidad, ¿verdad? Ok. Entonces de- estos son los dones fundamentales. Y de estos dones generan frutos de esa relación con Dios, ¿no? Exactamente. Después. Cada don va dando sus frutos, pero se toman en conjunto, ¿verdad? Ok. Pero con que ya estemos viviendo uno, se empiezan a ver los frutos porque es como una cadenita. Por ejemplo, este grupo de jóvenes que está haciendo rosarios por un amigo, etcétera, que alguien les enseñó, ¿verdad? Porque tenemos uno que es el que sabe hacerlos bien y ya hizo su escuela de alumnos Qué que le van lindo. aprendiendo, y ese deseo, esa inquietud. También este mismo joven empezó un Vía Crucis en MIT para poder que los que quieran unirse a una estación diaria del Vía Crucis, ¿verdad? Y el Viernes Santo va a ser total, en favor de la salud de este este paso. joven, ¿verdad? Entonces es tan importante porque eso lo inspira el Espíritu. Nosotros no les decimos, miren, ahora les toca hacer esto. Ellos solos van saliendo, ¿verdad? Me consultan mucho las jóvenes que han ido al retiro, tanto servidoras como no, si pueden rezar solas en su casa, a las que han recibido el don de lenguas, que ese sería otro tema, pues si pueden orar en su casa, ¿verdad? Entonces hay sed, hay una necesidad. Ayer decía yo a un grupo, ¿verdad, Hanna, que los jóvenes nos van a enseñar a leer la palabra de Dios de nuevo, Qué belleza. ¿verdad? Y yo creo que por ahí viene, comenzando por Carlo Acutis, ¿verdad? Que lo van a hacer santo el 27 de abril. Comenzando por él, los jóvenes nos van a enseñar a nosotros a acercarnos a Dios A regresar al de una camino. manera sencilla, inspirada, Humilde. sí, humilde, sin llena de parámetros ni nada. Fíjate que yo llevo aquí 26 años en Guatemala y hasta este año un grupo de adolescentes me solicita que les dé clases de Biblia. Y tengo un grupo de Biblia de unos 12 jóvenes que llegan los jueves 1 hora, de 6 a 7, y recibimos clases de Biblia juntos. Y eso es tan importante por lo que está diciendo, porque ellos pueden ser ese ejemplo para otros. Porque como decíamos en el programa anterior, ¿verdad? No se ama a quien no se conoce. Y muchos jóvenes no tienen ese conocimiento. Sí. Entonces, estos frutos que están recibiendo estos jóvenes seguramente van a tener una respuesta de Dios, ¿verdad? De Dios. Que Sin se duda, va a ir y Dios les va a esparciendo ir poquito. guiando. Ajá, los va a ir guiando. Y lo que a mí me llena de mucha esperanza es que estos jóvenes, el día que hagan familia, van a inculcar eso. Entonces los vacíos que hoy en día tenemos después de cada sacramento, porque después del bautismo hay un vacío hasta los 7 años, Sí, Ujú. de acuerdo. que no sabes qué hacer con el niño, pues le enseñas alguna aplicación, una oracioncita, una cosa muy sencilla, pero no hay un increscendo, ¿verdad? Un ascendente ahí de que vaya creciendo. El niño que va a catequesis de primera comunión debería de saber el Padre Nuestro, el Ave María, Sí. debería saber cosas muy elementales, pero ya las tendría que saber, ¿verdad? Sí. Y muchos padres ni siquiera, o sea, que la única formación en nuestra fe es para la primera comunión. Y se acabó. Muchos o sea, ahí se acaba. Y muchos de los adultos, ya sabes, la única formación que han tenido. Entonces, sin tanta información, ¿cómo podemos otra vez enamorarnos de nuestra fe? Y eso es algo que tiene su parroquia.
Increíble. que usted tiene esa Crea bendición, esa comunidad de jóvenes, o sea, se escucha mucho. Y eso es algo que usted ha ido ahí sí que incentivando, porque se oye mucho que su parroquia hay muchos jóvenes, pero muchos jóvenes queriendo ser parte Con sed. de Sí. la iglesia, Sí. ¿verdad? Y la misa de 7:30 los domingos es de ellos, ¿verdad? Ujú. Ellos organizan, ellos leen, ellos proclaman, ellos 7:30 hacen todo En los San domingos. Judas. PM. Sí, Ok. 7:30 de la noche es la Para que misa es sepan. Sí. de ellos. Y todos los que se van a confirmar llegan a servir a esa misa, Ujú. para que sepan que la misa no es solo irte a sentar en Claro, la banca, ¿verdad? Claro. Sino que servir se puede también. participar sirviendo. Esto es algo que a mí me llena de esperanza, el saber que los frutos que estos jóvenes van a dar quedan en ellos, quedan insertados, son de ellos esos frutos, ¿verdad? Son de ellos para la comunidad y van a ser de ellos para los esposos, las esposas, van a ser de ellos para sus hijos. Entonces rompemos esa cadena de vacíos, ¿verdad? Así es. Llegan a la confirmación y tienen desde la primera comunión que no se confiesan, Sí. Ujú. ¿verdad? Y en parte, sin echar culpa a los papás, pero en parte es un poquito la ignorancia del proceso, porque los papás no recibieron ningún proceso. Si ellos hubieran recibido un proceso, probablemente hubieran educado en ese proceso, Exacto. ¿verdad? Por eso es tan importante nosotros como padres cortar eso ya y hacer algo nuevo, porque igual, o sea, mis papás hicieron lo mismo, mis abuelos hicieron, o sea, cortarlo y empezar Y eso solo lo va a lograr esta juventud. esa juventud, correcto. Por eso decía yo que los jóvenes nos van a enseñar a leer el Evangelio de una manera distinta, Sí. ¿verdad? De una manera profunda, ¿verdad? Ujú. Y es esta la parte más importante de la vida en el Espíritu, ¿verdad? Padre, los dones que da nuestro Señor, Él no los quita. O sea, Los puede retirar. sí los puede retirar. Los puede retirar. ¿Qué hace Si que hay los mal retire? uso, Ujú. un mal uso. Mal uso. Por ejemplo, yo conocí un caso de una señora que le dio el don de sanación física Ujú. en otro país, aquí en Guatemala, y ella cobraba. Por orar, cobraba. Estaba lucrando. Tenía entonces ya un Ujú. porcentaje. Lo que quiso hacer aquel en la Biblia, que preguntó en cuánto le vendían el don de sanación, ¿verdad? Claro. Y preguntando a ver cuánto vale, yo lo quiero tener, ¿verdad? Entonces el Señor le retiró el don. Ok. Y por el contrario, fíjate cómo es de generoso y grande el Señor, que el padre Emiliano Tardif, que es un gran sacerdote, muy conocido, ya es venerable de Dios, pues él recibía a la gente en su oficina y ahí oraba por las personas. Y le llegó una señora poseída por un demonio, un espíritu de asesinato que tenía, ¿verdad? Y entonces el padre pues tenía, como solemos tener en los escritorios, un vasito con lapiceros, con tijeras, con todo lo que uno va usando. Y ella agarró las tijeras y se le tiró encima. Entonces el padre, como ya más o menos sabía las reacciones y todo, tenía su timbrecito en el escritorio y ahí pedía auxilio, ¿verdad? Entonces se sonó el timbre y llegaron los servidores, la agarraron y total, y entonces se tuvo que hacer un exorcismo ahí. Tenía permiso del obispo. Y entonces hizo el exorcismo, la señora quedó liberada. Esa señora tiene ahora varios frutos del Espíritu Santo en ella y varios carismas. Tiene palabra de conocimiento. Es una mujer que tiene una docilidad grande al Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene discernimiento de espíritus. Wow. Tiene, o sea, Qué increíble. Y qué importante, o sea, lo que usted dice, o sea, gracias a Dios, Dios quita esos dones si los tenemos en mal uso. Y ahora, o sea, a través del bautismo tenemos esos dones, despertamos en la confirmación y muchas personas utilizan esos dones que ya Dios les regaló para hacer cosas no debidas. O sea, conocemos muchas personas que ahora lo utilizan
en asuntos como Nueva Era, y porque sí tienen los dones, porque Dios nos regala esos dones a todos, pero vamos en mal camino y los utilizamos en mal. Y Así es, confunden. sí. Y Que es donde confundimos. confunden a estas personas, ¿verdad? Que dicen, no, pero si eso es de Dios, si tienen... No. Y otra cosa, los dones que da nuestro Señor son gratis, Sí. no se cobran. Y ahí Así está es, la diferencia. importante. Y son para darle gloria a Dios, ¿verdad? No para vanagloriarnos Nosotros con de los ellos, ¿verdad? superpoderes. Así Yo es, nunca No somos oí nosotros. al Importante. padre Tardillo, yo tengo el don de sanación. Nunca le he oído al padre Tomás Matthew decir, yo tengo el don de sanación, Sí. y lo tienen. Ujú. Pero no andan ellos ni cobrando ni nada. Ujú. Es Por el Ahí es donde estilo, ustedes ¿verdad? pueden ver esa diferencia. Lo que es de Dios no se cobra. increíble. Y Así es es. para darle gloria a Él de nuevo, ¿verdad? Así O es. sea, es para Y Jesús se lo Se dijo a los devuelve. discípulos, ¿verdad? Lo que reciben gratis, denlo gratis. Ajá. Exacto. gratis lo ¿Verdad? recibe. Ahí está en la Entonces, palabra. No debe existir cuotas por los sacramentos. ¿verdad? Padre, ¿qué frutos nos puede mencionar Ajá. específicos para Ok. que la audiencia pueda identificar? Pasamos a los frutos. Pasemos a los frutos. Aquí me voy a servir de un folletito hermoso que encontré de los frutos del Espíritu Santo. Ay, no, padre, usted va a tener que volver una tercera vez aquí. es tan, Es tan que es increíble. mucho. Es un Y, montón y tan lindo. Me gustó mucho este folleto que está hecho por unos autores paulinos de Editorial de Paulinas. Ujú. Y me gustó porque tiene el siguiente orden. Tiene Ya. el don, tiene el fruto. Tiene el texto bíblico donde existe ese fruto. Tiene la palabra del Papa Francisco, o sea que es actual, Ujú. sobre ese fruto. Tiene lo que el Espíritu Santo nos dice hoy de ese fruto. Y tiene la belleza. experiencia de vida y una oración final. Qué bello. Wow. Yo se lo recomiendo si lo pueden ¿En dónde conseguir. dónde Vamos está? a ponerlo aquí ¿En para cámara? que lo vean. ¿Cómo se llama, Hanna? Se llama Frutos del Espíritu Santo De Editorial de Paulinas. Editorial Paulinas. ¿Y esa dónde la podemos comprar? ¿Será que Pues en yo Ave lo tengo María? hace años. Ah, Lo ¿En más alguna probable librería la San Pablo? Loyola. Ah, Ok. Loyola. La librería Loyola es lo más probable. No tiene. Ah, bueno, sí, aquí dice librería San Pablo. Ajá, en San San Pablo Pablo. le iba a decir que está Ah, sobre los próceres. Y lo Para el que no compré la conoce. en Europa. Europa. Tienen en varios Ya vi. países la San Pablo. sí? Se puede comprar Ok. en línea también. Lo Ok. compré en Europa, pero era muy barato porque era de 4 euros nada más. Entonces quisiera yo ver un poquito desde aquí, Ok. Sí. ¿verdad? Para no hablar de memoria, verlo desde aquí basados en algo. Entonces el primer fruto es el amor. El Ok. amor. El amor. No el amor, diríamos, necesariamente, sí, pero no necesariamente, el amor conyugal únicamente, porque a veces Ujú. cuando hablamos del amor pensamos en un matrimonio. No necesariamente un amor conyugal, sino el amor desde la perspectiva de hacia todos. En mi corazón, aunque el amor matrimonial es exclusivo, ¿verdad? Hacia esa mujer, hacia ese hombre, pero deben caber todos. Debe caber la humanidad. Ujú. Me debe doler el terremoto de Tailandia, me debe doler, porque son seres humanos que están sufriendo y yo podría estar en esa circunstancia, ¿verdad? Entonces nos tienen que doler los demás. Ahí es donde nos damos cuenta si existe un verdadero amor. Ok. Si yo me quedo indiferente, significa que mi amor está en niveles bajitos, que no logro visualizar y distinguir las realidades de otras personas, de otros seres humanos que están pasando situaciones Difícil. difíciles, ¿verdad? Entonces, este amor, este fruto lo situamos en 1 Corintios capítulo 2 y capítulo 3 hasta el versículo 13 del capítulo 3. Y dice, aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tenga tanta fe que traslade montañas, si no tengo amor, no soy nada. No soy nada. Fijémonos la fuerza que tiene el amor, ¿verdad? Cuando no se hace algo por amor,
estamos perdidos. Estamos perdidos. Ayer tuve la experiencia de un Vía Crucis totalmente distinto a los que he hecho en mi vida. Era un Vía Crucis sacerdotal, solo para sacerdotes. Ayer teníamos una reunión, éramos 8 o 10 sacerdotes e hicimos nuestro Vía Crucis. Y uno de los sacerdotes tuvo el detalle de que en su parroquia tiene un Jesús Nazareno y tuvo el detalle de llevar la corona de espinas. Entonces, en vez de llevar la cruz, cargábamos la corona. Me estremeció ese detalle porque como que palpé más de cerca que ver el crucifijo de lejos ese amor de Dios hacia nosotros, Ay, sí. de lo que fue capaz de sufrir, ¿verdad? Sí. Y dice que quien le hizo la corona, que es trenzada, es de metal, pero es trenzada, el Señor tenía las manos heridas. Y el Padre lo interpretaba como que quien quiere hacer algo de daño, recibe daño. ¿Verdad? Porque el Señor que le hizo a él esa corona, llegó con las manos heridas. Cuanto más los que les tocó tensar la corona, porque la de Jesús no era solo una corona, era un casco. Se han de ver herido muchas veces, Claro. al estar con las espinas, tocándolas y demás. Entonces eso me impactó mucho porque era como tocar el amor, pero Lo de una que él manera hizo. distinta. Ya podemos decir, toquemos el amor y ponemos un corazoncito, ¿verdad? Así todo bonito, todo, Sí. ¿verdad? Pero este era El verdadero amor. El verdadero amor. Así El es. de la entrega total. Total, ¿verdad? Este Qué lindo. fruto del Espíritu Santo, decía de él Santa Teresita de Lisieux, comprendo también que fuera del amor no hay nada que pueda hacernos gratos a Dios, que ese amor es el único bien que ambiciono. Santa Teresita de Lisieux. ¿Han leído la vida de Santa Teresita de Lisieux? Se las sugiero la biografía de ella. Esto nos lleva a pensar, pues, que ese amor debemos de buscarlo, desearlo, a través de recibir el Espíritu Santo. Sí. ¿Verdad? Porque aquí todo va ligado una cosa con otra, no estamos ahí. Luego está el fruto de la alegría. Dice, vuestra alegría se cambiará, vuestra tristeza se cambiará en alegría. También vosotros estáis ahora tristes, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará con una alegría que nadie les va a poder quitar. Ese gozo. Ese El que gozo. hablamos. No hay. Que a paz. Entonces la alegría en el Espíritu Santo, el fruto de esa alegría es algo que no te lo quita nada, Nada. ni nadie, y estás gozoso, gozoso. Todo el tiempo en la adversidad y en el momento feliz también, ¿verdad? Es todo tiempo. Recuerdo yo un sacerdote en Colombia, muy carismático él, y entonces se le quedó decir por todo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces llegó una señora y le dijo, padre, lo vengo a buscar porque se murió mi esposo, gloria a Dios, hermana, gloria a Dios. Y además consciente, porque le dijo, la verdad es que se murió, porque por ti puede llegar al cielo, le dice, si tú oras convenientemente. Y entonces la acompañé y todo, pero diríamos, no se puso con cara compungido y decir, ay, qué pena, que lo siento, y tal vez no lo siento porque no lo conocía, ¿verdad? Sino que, gloria a Dios, hermana, porque es un paso de la vida, le dio ánimo a la señora, le dio esperanza a la señora, ¿verdad? Estas son convicciones. Cuando no estamos con convicciones, entonces a veces fingimos, ¿verdad? Porque no sabemos qué hacer en realidad en esas situaciones. Pero me gustaba mucho oír a mí y se reían de él, ¿verdad? Que suele ser lo común, que quien no vive los gozos, las alegrías, se burla del que las vive, ¿verdad? Entonces la alegría es impresionante. Es otro fruto. Aquí nos dice, y quiero citar a San Padre Pío de Pietrelcina,
Me encanta. Camina con alegría y con un corazón lo más sincero y abierto que puedas. Y cuando no puedas mantener esta santa alegría, al menos no pierdas nunca el valor y la confianza en Dios. ¿Verdad? Cuando ya las situaciones nos oprimen de tal manera que dan ganas de llorar, dice, bueno, si no puedes sostener ahí la alegría, por lo menos mantén la confianza. Lo que le comentaba sobre este patojo que está malito, que se va perdiendo muchas veces la fe, la esperanza de que algo malo va a pasar, pero no tenemos, ahí es donde viene ese fruto, la confianza de que Dios sí puede cambiar esa situación y la que nos va a mantener con paz, ¿verdad? Sí, y es la que en realidad nos va a mantener con paz, ¿verdad? Es la única. Pues a mí me gustaría, no conozco al joven, no sé si lo conocí en algún momento determinado, me gustaría ir a orar por él, ¿verdad? Me encantaría que yo lo acompañe. Sin llevar la unción si no quieren, Sí. ¿verdad? Por el prejuicio que puedan tener o la falta de conocimiento Sí. de esto, pero me gustaría ir a orar por él. Gracias, A orar Padre. por él. Voy a... Porque pase o no pase nada, ¿verdad? El alma de él recibe esa oración. Claro. Así es. Y el alma entonces se va volviendo tranquila, en paz, ¿verdad? En el testimonio del libro de Juan Diego Granay, ¿verdad? Que Sí. es precioso cómo interpretó esta realidad que le vino encima a una edad tan joven, Sí, ¿verdad? En pleno... fuerte. Y que usted lo ve y se le ve alegre, Se se le le ve ve alegre. positivo, Sí, ¿verdad? Sí. Ese ¿Solo es el- Dios? Solo es Dios. solo es Solo es Dios. él. ¿Verdad? Solo es Dios. Sí. Muy bien. Luego viene la paz, ¿verdad? Que es una paz no como la da el mundo, sino la paz como Dios la quiere dar, que es una paz duradera, que es la paz de estar en paz. ¿Verdad? No es la paz de no agresión, porque el mundo mantiene diplomáticamente y políticamente mantiene una paz de no agresión. ¿Verdad? No me meto contigo, no me metes conmigo y estamos en paz, ¿verdad? Esa paz no es duradera. Esa paz, si toca mis intereses, se va a romper. Es condicional Es esa. condicional. Pero la paz del fruto del Espíritu Santo es una paz que se sostiene y que no me la quita nadie tampoco. No dejo que me quiten la paz. Y en una oración fuerte al Espíritu yo recobro el momento de paz. Porque con paz, y decía un escritor, Ricardo Osada creo que es, en un libro, que el cristiano, entre más vicisitudes pasa, más en paz debería estar y confiado en Dios. ¿Verdad? Esa tendría que ser la respuesta. Claro. Con este fruto, Okay. con este fruto, el de la paz. Un fruto impresionante, Y paz duradera, importante. sin duradera. La que es para siempre. para No una siempre. paz de ya momentánea, nos que arreglamos, momentánea. ya nos perdonamos, pero O paz. ahí quedó guardado. Como lo vuelvas a hacer, te cae, ¿verdad? No, sino Estos una- frutos sí los podemos pedir. O sea, pedir Espíritu Santo. es que regala- vienen con el Espíritu ok. Santo, ¿verdad? Son frutos porque salen de, Ujú. como el amor humano. El amor humano, dice la teología del cuerpo, son 4 cosas que no las recuerdo literalmente, pero una es amor total, Ujú. ¿verdad? Debe existir la fidelidad, ser fiel, y pone de último, ser fructífero. Y hablaba con un grupo de matrimonios jóvenes que tienen niños, los más grandes, 3 años por ahí. Hablábamos de precisamente que no son solamente frutos de hijos, sino que son los frutos del saber educar a esos hijos. Sí. Ajá. Son los frutos de saber orientar, de saber vivir la vida con todas las situaciones que traiga, ¿verdad? Entonces, el otro día escuché un testimonio lindísimo de un matrimonio que, bueno, cuando él le pide matrimonio a ella le dice, pero te tengo que decir algo, y tengo una enfermedad incurable. Y él le dice, no importa, yo te voy a cuidar. Y llevan un feliz matrimonio.
Ese es, al final, Ese es el amor. el amor, ¿verdad? El que da frutos. El que da frutos. ¿Verdad? El que da frutos. Está también la generosidad. Es difícil ser generoso y dejar que sean generosos con nosotros, porque no entendemos mucho la gratuidad. Hay un refrán que se cita mucho, que no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Que sí. detrás del almuerzo van a pedir Hay algo ahí, van a pedir algo. Pero en realidad sí los hay. Lo Sí. que pasa es que no sabemos vivir la gratuidad. Sí, Y por eso a veces no entendemos a Dios. sí, Y le reclamamos. sí. Alguien que te da gratuitamente, tú no le puedes reclamar nada. Mira por qué me regalaste estos zapatos de 3 años y ya Algo se me quiere, dice rompieron, uno, ¿verdad? algo quiere, Algo seguro. quiere, ¿verdad? Sí, Tú no vas sí. a estar en ese plan. Claro. La generosidad es un fruto maravilloso porque viene de esa gratuidad. Solo es generoso quien vive gratuitamente el amor de Dios. Por eso es fruto del Espíritu Santo. Si yo comprendo y vivo este fruto, es porque el Espíritu Santo me lo enseña, me lo da. Brota del haber recibido esta generosidad. Okay. Este tiempo que están invirtiendo estos jóvenes en orar por el amigo es un gesto de generosidad. Y hay un fruto en pleno uso. La bondad. Ser buenos es un atributo de Dios, ¿verdad? Y la bondad es diríamos, es algo que te brota, ¿no? Es que yo no puedo hacerle daño, yo no soy así. Yo voy a ser bueno con esa persona, voy a orar por esa persona, aunque sea mi enemiga y tal. Esa bondad surge también de esa presencia y de esa vivencia constante de los dones del Espíritu Santo. Y me estoy apurando por el factor tiempo, ¿verdad? Pero está la afabilidad. Sí voy a leer aquí. El que sirve al Señor no debe andar en altercados, sino ser afable con todos. ¿Qué es afable? Ese término afable viene de amabilidad. Ok. ¿Verdad? Hay un libro por ahí que se llama La importante fortaleza de la amabilidad. Y ser amable es hacerme amable. No lo que entendemos en Guatemala por ser amable, que, ay, buenos días, qué gusto verle, Sí. ni te da gusto verle, ni te importa si el día va a ser bueno o no. Ay, qué bueno verlo. Sí. ¿Verdad? Sino que Si no viene del corazón, sí. No decirlo, ¿verdad? Entonces, esta afabilidad es hacerse amable con los demás, darte a querer. No hacer las cosas para que te quieran, sino las haces porque quieres y automáticamente eso se percibe y te estás dando a querer. Eso es la afabilidad. Qué lindo. Es un fruto hermoso Sí. de los frutos del Espíritu Santo. Servir. Nos queda, sí, el servir es una afabilidad, ¿verdad? Pero servir con amor, Sí, de acuerdo. No por obligación, Claro. sino que servir con de amor, corazón. de corazón. Sin Y nos- esperar a cambio. Nos Así es. queda un fruto muy, muy, muy importante que afecta toda relación humana: la fidelidad. La fidelidad. Importantísimo. ¿Cuántas veces decimos, te voy a contar un secreto que me dijeron que no lo contara, pero como eres tú te lo cuento, y ya no fuiste fiel, Claro. ¿verdad? Se perdió esa fidelidad. Y no digamos en el matrimonio, en las amistades íntimas, ¿verdad? A veces se pierde, te confían algo y tú lo vas a conocer, lo ventilas. Y entonces no hay esa fidelidad. Y el que no tiene una fidelidad a nivel humano no la va a tener con Dios, Claro. ¿verdad? En la parábola aquella donde dice el Señor, porque fuiste fiel en lo poco, te confiaré mucho, ¿verdad? Porque el Señor aprecia mucho la fidelidad. Ahora, tiene que venir esa fidelidad como don, como fruto del Espíritu Santo. Esta es bien importante. Luego nos queda la mansedumbre. Es difícil vivir la mansedumbre. Y a mí me tocó hacer un curso cuando estaba estudiando la psicología, donde te ponían al centro de un grupo redondo
todos te insultaban. Y todos te decían barbaridades y mentiras y de repente verdades que ni ellos sabían que era verdad. Y al final tenías que decir gracias. Wow. Esto es este fruto de la mansedumbre, ser mansos y humildes de corazón, ¿verdad? Carguen mi yugo que es suave y manso, ¿verdad? Los mansos y libres de corazón. Es como lo opuesto a ser vengativo, digamos. Exactamente, es vencer. Todo lo que veamos de la pasión o veamos en el Vía Crucis es mansedumbre. Ahí Jesús vive todos los frutos. Porque Él está impulsado por el Espíritu Santo. Claro. ¿Verdad? Que si a ti te escupen, te abofetean, lo que sea que ganas te dan, chica, de estar suelto para darle a cuatro más, ¿verdad? Sin embargo, la mansedumbre, ¿verdad? Qué lindo lo que acaba de decir, que todos estos frutos Eso me puse a pensar. los vivió Jesús en la pasión. Siempre. Cuando rece mi Vía Crucis, los voy Nos a tener vamos a muy acordar presente. de cada uno. Y pueden señalarlos en cada estación el fruto que está viviendo, ¿verdad? Wow. Qué belleza. Porque a Él lo insultaron de todo y Él mantuvo siempre la paz. El amor Con por el nosotros, gozo. el gozo, La paz, fidelidad la al fidelidad. Padre, Ajá. ¿verdad? La Wow, obediencia. qué lindo. Y Él pudo haber un momento con la misma cruz agarrar a todos y darles Ah, no, uno a sí, su- obvio. ¿verdad? Pudo haberlo hecho con sus ángeles. Sin embargo, Se quedó. fiel al Padre. Fiel Sí. al Padre Yo y a te su ofrecí voluntad. morir para la salvación y yo Bien. voy a cumplir. Y amor al máximo sin 1 milímetro menos. Pues. Exactamente. Y encomendándole hasta los que les... Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, es que hasta eso. Sí, No, ahora el Vía Crucis nos acaba de dar una nueva... una Yo nueva forma de verlo. Suelo sí. decir que el Vía Crucis es una escuela de vida, Sí, de lo que Jesús qué lindo. nos enseña en el Vía Crucis. Es decir, hasta sufriendo nos enseñó, hasta en pleno Calvario. Y la gente cree que hay que llorar por Jesús, porque le hicieron ir contra los soldados romanos. No se trata de eso el Vía Crucis. No es para que nos dé lástima a Jesús, es para recibir su enseñanza. Así es. Así es. Obviamente sentimos una especie de qué injusticia se cometió con él, Sí, ¿verdad? que sí nos sensibiliza, Empatía, Pero ¿sabes? O sí. sea, qué pero su increíble. mensaje es otro. Es otro. Claro, dicen que hay que siempre, cuando nos queremos conectar con Él, es conectarnos en la pasión, ¿verdad? Sí, sí. Ver la cruz. Ver la cruz. Sí. A un sacerdote lo invitaron a hablar del amor de Dios y llevó un crucifijo en la mano, Claro. ¿verdad? Sí. Luego está la modestia, que es otro fruto, ¿verdad? ¿Saben aquel refrán que dice, bájate modesto porque va a subir fulano? De alguien que se pavonea mucho de las cosas que hace, ¿verdad? Entonces dice, bájate modesto que va a subir fulano al trono, ¿verdad? Pero la modestia es tan importante, la modestia en todo. Modestia podría ser un sinónimo de humildad. Sí, Sí, sí. verá. De sencillez también. De ¿no? sencillez. Ajá, tal vez más de sencillez. Lleva consigo también, diríamos, la convicción de para qué estoy hecho y por qué estoy hecho. Ujú. Ya entra mucho en el plano de la sabiduría, Claro. Ok. ¿verdad? La modestia en el vestir, en el actuar, en el hablar, ¿verdad? Sí. Para que no se nos salga lo que no se tiene que salir, ¿verdad? Ujú. En el comer. En el beber. comer, en el beber, Es en que en todo, la todo. modestia, ¿verdad? Y finalmente está el fruto del dominio de sí mismo, ¿verdad? Que si los vivimos al revés, pues comenzamos por el dominio de sí mismos, ¿verdad? Porque necesitamos dominarnos de la ira, Ujú. del odio, del rencor, ¿verdad? De la falta de de la paciencia. falta de paciencia, que exista un dominio de sí mismo, Así ¿verdad? es. Y finalmente, grosso modo, hablando de los carismas, San Pablo en la primera carta a los Corintios, en los capítulos 11, 12 y 13, habla de los carismas, que también llamamos dones. Por eso decimos
el don de orar en lenguas, pero es un carisma. Es un carisma. ¿Verdad? Y dice San Pablo que es el más pequeñito de todos los carismas, el don de lenguas, pero es la puerta que abre, porque dice que se edifica a sí mismo al que ora en lenguas, porque no habla a los hombres, sino a Dios directamente. Y es la única manera que el enemigo no puede Entender. escuchar lo que estamos hablando, ¿verdad? Exactamente, nuestro y no interviene en la mente porque nosotros no sabemos lo que Exacto. estamos diciendo. Ujú. Entonces San Pablo aconseja que pidamos también el don de interpretación, Ok. ya sea en nosotros o en alguien que esté en ese grupo, ¿verdad? En ese momento. Y dice, a nadie se le prohíba orar en lenguas. Ujú. ¿Mm? Sí, porque hay ¿cómo se puede decir? Una etiqueta que muchos cuando, pues, lo he oído en personas cercanas de que hay que el orar en lenguas es que qué miedo. No hay que tener ese miedo. Es un don Mira, divino. en los retiros 15 jóvenes. No sé si le ha pasado eso con los patojos que dicen, sí. ay, Sí, ¿verdad? Que hay les- unos que ¿verdad? se Que asustan. ¿Qué es asustan. eso? O ¿Qué es este eso? está Sí. inventando. O Y sea, hay gente que sí. Y no dejan de tener una cierta razón porque el diablo las imita ujú. para engañar. ¿Y cómo pueden distinguir lo que venga de Dios o O lo que venga. o del enemigo? En un carisma que se llama discernimiento de Espíritu. espíritus. Ok. Sí. ¿Verdad? Ese carisma es precioso. No nos va a dar tiempo a hablar de los carismas. ¿verdad? Ay, Nos vamos Rapidito, a un par. entrar en eso. El carisma del don de orar en lenguas, por Ok. ejemplo, Ujú. es muy edificante para sí mismo, te ayuda a traer una paz grande. Yo he visto cómo el Señor se lo regala a personas hiperactivas, ¿verdad? Yo soy hiperactivo y me lo regaló hace años. Ujú. Yo y siempre se cómo lo me pido y no ayuda me lo a da. tenerlo. Bueno, yo pasé 3 años pidiéndolo, porque Es un el cariño. Señor en el fondo lee la intención y mi intención era saber si era verdad. Ah, ok. Ok, ¿Verdad? Entonces no era tan limpia mi intención. claro. Cuando yo ya no pensé en eso, Se lo concedí. me lo concedió. Y se lo confirmó. Me fui a qué confesar belleza. con un padre y el padre me da una dirección en un papel y me dice, vaya aquí que tienen un regalo para usted. Y yo no conozco a estas personas, ¿no? Usted vaya. Fui. Entonces no había güey, se me costó un montón llegar. Y por fin llegué y me reciben 2 señoras mayores y me dicen, ay, qué bueno verlo. Padre Axel, tenemos aquí su regalo. Y me llevaron al jardín y me sentaron en una sillita ya muy sencilla. Y dije yo, ¿y de qué se tratará esto? Es que ahí estaba yo ¿A dónde me mandó el desconcertado. padre? Qué regalo. No es mi cumpleaños, no es nada parecido. Y entonces cierran sus ojos y empezaron a orar y empezó a brotar el don de orar en lenguas. Ay, Y qué así belleza. duré sin parar 2 horas. Wow, Wow. Wow. 2 horas. Manejando. qué belleza. Y yo no paraba de ese gozo, de esa Ajá. alegría que tenía en el espíritu. Qué rico. ¿Verdad? Me lo retiró una vez Ujú. por dejarlo de usar. Y luego, en un taller que hicimos, Lo me voy a regresó, conceder. me lo Ujú. concedió. Entonces, ¿Verdad? don de lenguas. Don de interpretación Sí, de Ajá, lenguas. Interpretación discernimiento. de las lenguas, discernimiento de intercesión. espíritus. Intercesión. ¿Qué es discernimiento de intercesión. espíritus, padre? Si lo puede explicar. Es para lo que tú preguntabas Ajá, de que si cómo es distinguir si viene de Dios si o de- viene de Dios o no. Es un Ujú. discernimiento de espíritu, Ujú. Ok. ¿verdad? Entonces me decía una joven, mire, no me puede conseguir el don de discernimiento porque yo quiero saber si este patojo me conviene o este otro. Y le digo, lo siento, no es para eso. Ay, Dios mío. No es para eso. Es que fijar en otros valores, ¿no? Claro, claro. ¿Verdad? Ujú. Pero existe ese discernimiento de espíritu, el don de consuelo, ¿verdad? De saber consolar a las personas. La palabra de conocimiento es otro carisma importante. Ujú. El Padre Pío tenía todos estos. Wow. Más gracias extraordinarias, que no hemos hablado del tema, ¿verdad? Claro. Las gracias extraordinarias son, por ejemplo, la estigmatización, Ujú. ¿verdad? La bilocación que tenía el Santo Padre Pío, que podía estar en 2 lugares a la vez, Ujú. ¿verdad? Esos son gracias extraordinarias que se suman a los carismas que el Ya. Señor regala en la iglesia.
La iglesia, y quisiera terminar con esta frase, la iglesia totalmente es carismática. Aunque a los carismáticos los encasillaron en algo que se llama movimiento carismático. No contiene esa solución que le dieron a esa ecuación, porque es una fuente de gracia, es una fuerza de gracia que va fluyendo, ¿verdad? Y es la que mueve al final. Y es la que mueve al final. La fe. Sí, muchas veces nos han criticado de que entonces nos parecemos a los hermanos separados. Y no es eso. Lo que pasa es que ellos se adelantaron en tener Pentecostés. Claro. Por eso se llaman los pentecostales, ¿verdad? Exacto. Porque viven del Pentecostés, de esa presencia continua del Espíritu Santo. Sí, creo que eso es lo que nosotros tenemos que informarnos y que sepan de que el ser carismático es vivir bajo la unción de ese Espíritu Santo. Y que la iglesia es tan rica que por eso tiene muchos carismas. Así es. ¿Verdad? Muchísimos carismas. Y así como nuestro Señor le dio ciertos carismas al Padre Pío y le dio ciertos carismas a Santa Teresita Jesús y ciertos carismas a Carlo Acutis, verá, igual es con todos. No todos somos para todo, pero hay una riqueza de carismas en nuestra iglesia que nos permite pues encontrarnos con Dios. Nos llevan al mismo camino, pero nos permite encontrarnos con Dios de diferentes maneras. Y que formas. se lo pidamos, ¿verdad? Porque al final es para el servicio de los demás. Es para el servicio de los demás. El padre Pujadas decía, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Sí. Y para ¿verdad? darle la gloria a Dios al Siempre. Sí, porque no es para quedarnos nosotros, es para ponerlo. Y que otros conozcan en el Dios. servicio. Así es. Qué lindo. Ahí está. Padre, ¿y cómo Así sabe es. uno si tiene, cómo sabe uno cómo pedir y qué pedirle a nuestro Señor? ¿Y cómo sabe uno si ya lo recibió? En la oración, aquí hay una oración preciosa del Espíritu Santo que quisiera terminar con esta, si me lo permite. Sí. Que es una oración preciosa. Hagámosla. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor en la vida del hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Esta es la secuencia que se lee el día de Pentecostés en la iglesia, ¿verdad? Okay. Gracias, Gracias, Padre. Así que muchas gracias a ustedes por la tercera paciencia de pronto. estarnos escuchando. No, lindo todo. Y pues seguramente vamos a seguir teniéndolo aquí con otros temas tan lindos para seguirnos nutriendo del amor de Dios, Para todos los- evangelizando, sí. evangelizando, que conozcan nuestra fe, que es bella. Y gracias. Mil gracias, Muy bien. Padre, A por ustedes estar con las gracias nosotros. por la oportunidad. Y todos los que tienen hijos jóvenes pueden encontrar a Padre Axel en San Judas. Quienes no se han confirmado pueden ir a San Judas y pertenecer a un grupo y a estas lindas comunidades que el Padre, junto con todos sus servidores, ha formado. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye. Gracias.